en el mundo de las inversiones es muy fácil recibir los tomates, pero no es tan fácil recibir los aplausos. Sí. Porque cuando tú lo haces bien, es lo que se espera que hagas. Claro. No hay ningún... Es tu pega, claro. es lo que... Para eso estás, digamos. Claro. Cuando uno lo hace mal, es tu culpa. Cuando tú tratas de perseguir a la bolsa porque está subiendo, ya perdiste. Estábamos sentados en el primer cliente y la senior de auditoría me dice, ya Máximo, tú haces las conciliaciones bancarias. Ya, pues le digo yo la hago. ¿Sabes lo que son las conciliaciones bancarias? No sé. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, en donde hablamos del mundo de las finanzas, inversiones, dinero y siempre tratando de sorprenderlos con algún invitado que nos pueda aportar en estas conversaciones que son tan entretenidas, que a ustedes les encanta y que por eso nos ven semana a semana. Y en esta oportunidad, un gran amigo, alguien que se está incorporando de a poquito a trabajar con nosotros, así que eso es una primicia. Ya vamos avanzando poco a poco. Un amigo ya de hace años, Máximo Flores, quien ha trabajado durante mucho tiempo en la industria financiera y que hoy día nos va a contar qué está haciendo. ¿Cómo estás, Máximo? Muy bien, muchas gracias, Sergio. ¿Cómo estás tú? Hola Máximo. Bien, pues, y aquí a todos le preguntamos lo mismo, así que partimos rápidamente. La pregunta clave: ¿por qué te dedicaste al mundo de la finanza y por qué estás sentado acá con nosotros después de todos estos años? Me ha torturado esa pregunta, la verdad. pero yo diría que han sido distintos azares que se cruzaron en el camino sin buscarlo. Yeah. Pero en el camino fue dándose una dinámica que al final me conquistó y que ha hecho de que no quiera abandonarlo. Perfecto. Y que cuando uno mira las mesas de inversión, yo sentado en una de ellas sería algo así como un dinosaurio hoy día, pero encontré un lugar donde puedo seguir jugando a la pelota y eso es lo que me entretiene, digamos. Perfecto. Pero partir cronológicamente hablando, si se quiere, ¿qué estudiaste y cuáles fueron tus primeras pegas, digamos? Claro. Yo soy ingeniero comercial de la Universidad de Santiago. Y ahí la carrera en ese tiempo tú elegías en un inicio si te querías dedicar al área de administración, al área de economía. Y yo elegí el área de administración. Egresé de la carrera y cuando egresé estábamos en la crisis asiática. Me costó harto encontrar trabajo. Y mi primer trabajo fue en una empresa auditora externa. Yo empecé trabajando en Deloitte. Yeah. Ese fue mi primer trabajo. Lo cual fue un poco raro porque no tenía idea de dónde estaba entrando. No había estudiado auditoría. Suele pasar en las primeras pegas. Pero era muy entretenido al principio porque éramos 60 gallos y grupos mixtos que estuvimos en una capacitación y después cuando llegamos a trabajar me acuerdo lo que nunca se me va a olvidar. Estábamos sentados en el primer cliente y la senior de auditoría me dice, ya Máximo, tú haces las conciliaciones bancarias. Ya, pues le digo yo la hago. ¿Sabes lo que son las conciliaciones bancarias? No sé. Y de ahí partió todo, digamos. De ahí partió todo. De ahí aprendí un montón. Fui escalando dentro de las líneas de Deloitte. Llegué hasta a ser senior y ahí me arranqué. Las temporadas duras eran muy duras. Claro. Entonces... ¿Es tan así como dicen? ¿Se trabaja demasiado en esas empresas? Hay periodos donde el rush es muy importante. Sí. Entonces, al principio, claro, te sacan el jugo con arqueos, con inventarios. Cuando vayas a hacer inventario, los supermercados son de noche. O de repente nos toca viajar a Melipilla todos los días. Entonces, nos juntábamos muy temprano. Salíamos de allá a las 12 de la noche, dormíamos poco para levantarnos temprano al otro día. También se pasa muy bien porque para poder armar equipo tenés que estar muy afiatado con los que están al lado tuyo. Entonces, se pasa muy bien. Y después de eso, después de 3 años y poco, me cambié a lo que hoy día es la CMF, pero en ese tiempo se llamaba Superintendencia de Valores y Seguros. Uh-huh. Me cambié a la CMF y estuve en un área que se dedicaba a fiscalizar y controlar los fondos patrimoniales. Y ahí tienen los fondos mutuos, fondos de inversión principalmente. Después aparecieron las administraciones de cartera y hoy día apareció la ley FinTech y están los asesores de inversión, ¿cierto? Uh-huh. Yo trabajaba en ese equipo de fiscalización y cumplía roles de auditor, roles de analista. Estuve un tiempo ahí y después fui seducido por el mundo privado. Uh-huh. Y ahí pasé a Citibank. Perfecto. Y en Citibank me tocó trabajar en el área de control financiero. Y en el área de control financiero apoyaba lo que había todo el tema de reporting, todo el tema de contabilidad para las filiales. Entonces estaba en una empresa como que no era el banco, sino que era como una empresa de servicios que daba soporte a las distintas filiales del banco, donde estaba la administradora, la corredora, la agencia de valores, el banco. Y ahí fue raro, porque cuando llegué a Citi,
y me entusiasmé con comprar mi departamento, digamos, y como que todo el mundo se ponía de un color más vivo, digamos, para mí el futuro. Una de las principales pegas que yo hacía era dar soporte a la administradora general de fondos, y también lo otro que hice fue aportar en la matriz de riesgo que estaba construyendo el banco. Y cuando todo parecía afianzarse, Citibank en el mundo vende el negocio de administración de recursos de terceros. Se lo vende a Legg Mason. Y Citibank se queda con el negocio de corretaje. Entonces en Chile desaparecía la administradora general de fondos, que era el negocio al cual yo principalmente daba soporte, y ya había firmado mi promesa de compra-venta. Entonces el mundo se ponía difícil de nuevo. Y afortunadamente se armó una empresa Legg Mason en Chile que era la que iba a continuar con la distribución y administración y gestión de los fondos. Y me fue bien porque el equipo que se estaba armando de Legg Mason dijo, bueno, necesitamos a alguien que haga la pega que está haciendo Max. Max pasa de Citi a Legg Mason y pasé muy rápido. De hecho, una de las curiosidades que existe ahí es que yo terminé de trabajar en Citi un 30 de abril y la que estaba a cargo de recursos humanos, la Marcela, me trae el contrato de Legg Mason para que yo lo firme a partir del 2 de mayo, porque el 1 de mayo es feriado. Claro. Entonces yo le dije, no quiero perder un día. Entonces mi contrato de trabajo en Legg Mason partía el 1 de mayo, curiosamente, pero son cosas que pasan, anécdotas. Y en Legg Mason ya me empecé a acercar al mundo de las inversiones. No estaba sentado en una mesa, estaba en el área de soporte, control financiero, contabilidad, reporting. Reportábamos a la casa matriz afuera. Y teníamos que hacer todo lo que tenía que ver con conciliaciones entre los años fiscales de allá y los de acá. Y reportábamos a las super de valores también. Y todo lo que había que hacer en Legg Mason, porque al final era una compañía con 40 personas. Muy entretenido también. Esa fue una pega donde nadie quería que terminara la empresa, pero terminó rápido. Terminó rápido porque acá en Chile, Banco de Chile se fusionó con Citibank. Claro. Cuando se fusionó con Citibank, la fuerza de distribución que tenía Legg Mason era Citibank. Perfecto. Entonces los fondos que administraba Legg Mason acá en Chile los distribuía a través de Citibank. Claro. Legg Mason era como la AGF del banco Citi. Perfecto. Y cuando el Banco de Chile se fusiona con Citibank, viene un descalabro, porque en realidad Banco de Chile con Banchile tenían muchísimos fondos, claro, una fuerza de venta gigantesca. No necesitaban los fondos de Legg Mason. Entonces, claro, cuando vemos que empieza a pasar eso, Legg Mason queda en jaque de nuevo. Yo ya no tenía la promesa firmada, sino que ya estaba pagando las primeras cuotas. Menos mal. Ya está listo. Si no estáis pensando, ¿soy yeta o qué pasa? Otro desafío, otra ola venía, ¿cierto? Otra ola que cambiar. Y afortunadamente, bueno, dentro del proceso se inicia también una fusión entre Legg Mason y Banchile, donde fuimos algunos los afortunados de sobrevivir ese proceso de fusión, y algunos otros también quedaron en el camino y tuvieron que reinventarse. Pero básicamente los fondos que administraba Legg Mason pasaron a Banchile. Pasaron a Banchile, exactamente. Ahí se hizo esa fusión, y obviamente que los equipos se reducen porque no es necesario duplicar ciertos cargos. Claro. Ya, ok. Claro. Entonces, ese proceso que fue otro jaque, digamos, en el camino, se terminó transformando en una tremenda oportunidad, porque me encontré en el camino con un abogado que trabajaba en ese tiempo en Banchile, que trabajaba muy cerca de la mesa de inversiones de la AGF, y que él necesitaba potenciar su capacidad, entonces andaba buscando gente. Y él conocía a la gerente de recursos humanos de Legg Mason y le dijo, oye, ¿no conoces a alguien en Legg Mason que sepa de Excel, que sepa de números y que sepa de normativa de la super de valores? Y Marcela dijo, Max, check. Y me hizo el link para tener una entrevista con ese abogado. Y al final yo entré a ese equipo con él, que era el equipo que estaba a cargo del desarrollo de productos en la AGF de Banchile. Perfecto. Y ese equipo se sentaba en la mesa de inversiones de la AGF. Y ahí, sin querer, las vueltas del destino, me sentaron al lado de los portafolio managers. A todo esto, cuando yo salí de la super de valores, prometí que jamás iba a volver a revisar un reglamento interno de fondos mutuos porque eran demasiado tediosos, y cuando entraba en Chile era la pega que hacía, digamos. Pero bueno, son las cosas del destino. Yo me encontré con esa capacidad desarrollada, con esa habilidad, y mi pega era acompañar a todos los equipos de inversión en los productos que querían gestionar. Principalmente trabajaba harto con
con el equipo de fondos estructurados, porque cada idea era armar un fondo nuevo, presentarlo en la super, defenderlo, lograr que saliera, porque antes, en ese tiempo, uno para poder comercializar un fondo tenía que estar aprobado antes, y no como ahora, que tú depositas el reglamento y partes con la comercialización y el problema se acabó. Así que en ese tiempo yo apoyaba mucho la generación de nuevos productos, y fue ahí cuando nos conocimos con Sergio, porque ahí yo quería explorar más este mundo de las inversiones, que entendía que uno ganaba dinero, pero no sabía cómo. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en Deloitte, yo sabía que tenía que ahorrar, pero mis conocimientos eran muy básicos. Entonces, lo primero que hice fue abrir una libreta de ahorro en el Banco Estado, que esa fue como mi primera inquietud. Pero hoy día no lo hubiese hecho, digamos. Haría otras cosas. Claro. Creo que hay otra cantidad de alternativas mucho más atractivas hoy día disponibles. Claro. Bueno, entonces ahí me puse a estudiar el diplomado de gestión de inversiones financieras en la Adolfo, donde nos tocó ser compañeros de grupo de trabajo, me acuerdo. Exacto. Contigo. Sí, tal cual. Eso tiene que haber sido año 2011. Sí, 2011, sí. ¿Y tú hiciste ahí inmediatamente el magíster? Claro, yo lo empecé al tiro, al año siguiente, el 2012. Porque yo me salté el 2012 y yo terminé el magíster el 2013. Claro. Perfecto. No, yo ahí me apuré porque tenía ganas de casarme también. Entonces, dije una cosa primero, después la otra. No, ¿para qué enredarse? ¿Para qué enredar las cosas? Claro, ¿para qué nos vamos a enredar de más? Así que ya después, terminando el magíster, me casé y ahí estaba en Banchile. Y habiendo estudiado, en Banchile había un área que se estaba generando, que era el equipo de administración de cartera, que se encargaba de administrar los mandatos discrecionales de clientes grandes. Okay. Y ese equipo empezó también a necesitar manos cuando yo estaba en el equipo de desarrollo de producto, y mientras que estaba estudiando, se abrió la oportunidad de pasar al equipo de administración de cartera, la tomé, y esa fue mi primera incursión en el mundo de gestión de inversión. Puro y duro, claro. De inversión, ya directamente meter las manos. Claro, ahí empecé a meter las manos, porque efectivamente había que hacer eso, pero a mí me llevaban más por un rol comercial. Lo que querían era como alguien que se presentara de cara a los clientes, a las empresas, y pudiese traer más clientes, y a mí la verdad es que el bichito me picaba por gestionar cartera. Por otro lado, pero era la vía de... Claro. Ya, pero por lo menos estaba sentado ahí donde estaban los terminales, y eso era muy entretenido. Y para mí era todo un mundo nuevo. De hecho, me acuerdo que sentado en Banchile cuando no entendía nada, porque yo llegué sentándome ahí sin saber nada. Pasó el comité de renta fija y me acerqué a uno de los que había presentado y le dije, lo voy a imprimir y me lo explicáis. Y nos sentamos en una salita, que era cuando estábamos haciendo el diplomado, y fuimos lámina por lámina del comité revisando. Y en este gráfico, ¿qué estáis mostrando? ¿Qué es eso? ¿Para qué lo usas? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué oportunidad ves? ¿Qué información sacas? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que quieres decir? Me lo explico completo. Y ahí aprendí renta fija. Con el de renta variable no tenía esa llegada, así que tuve que aprender por el camino largo, digamos. Oye, pero tremenda iniciativa hacer eso. Así y no te costó ni un café. ¿Cómo lo hiciste para que te pescara? O sea, dije, o paso vergüenza muchos meses, claro. o paso vergüenza una vez, digamos, y estaba aprendiendo. Así que me di permiso de preguntar. Y así, y el equipo de administración de cartera, el 99% del patrimonio que administraba era renta fija. Entonces era la herramienta que necesitaba al tiro, en ese momento. La renta variable podía esperar y aprenderla con un poco más de tiempo, digamos. Y ahí fue cuando el diplomado de inversión, el magíster de finanzas y todas las clases de maestrito entre medio fueron muy útiles, digamos, para ir recorriendo ese camino. Y así fue pasando el tiempo hasta que Banchile, el área fue tomando otros tintes. Empezó a aparecer de repente clientes que tenían portafolios balanceados con acciones locales, empezaron a aparecer portafolios extranjeros con renta fija, con renta variable. De repente no empezamos a vestir más de etiqueta, entonces colocaron un Bloomberg en el área y ahí fue más entretenido. Entonces ahí siempre aparecen cursos disponibles en Bloomberg, y había uno de portafolio, de gestión de portafolio en Bloomberg o de monitoreo de portafolio en Bloomberg, y me acuerdo que me inscribí solo y lo fui a aprender. Conversaba mucho con un par de colegas que tenía ahí en la mesa, y con ellos discutía y aprendía, porque había uno que había sido gerente de renta variable y que después pasó a tomar el rol de desarrollo de producto y de otras iniciativas, y con él debatía mucho. De hecho, de vez en cuando nos juntamos a almorzar, porque él tampoco está en Banchile a esta altura. Y así que fue una época de harto aprendizaje.
Y en ese tiempo también se daba harto de que nosotros como equipo de administración de cartera estábamos muy enfocados como en compañía, en empresas, en la administración de la caja, de sus recursos. Ese era como el mayor foco y nos llegaban empresas grandes de repente y empresas IPSA. Y el área de Wealth Management estaba separada de las oficinas donde nosotros estábamos y el gerente comercial en ese minuto, el que estaba a cargo, le gustaba tener su propio equipo de inversiones dentro del área comercial. De repente hubieron algunos cambios en Banchile de directrices de gente que estaba a cargo de todo el buque y dijeron las mesas de inversiones se juntan y a nosotros nos fusionaron, nos cambiamos de dirección, nos fuimos del centro de Santiago, nos fuimos a Enrique Foster y nos fusionaron con esa mesa que era la mesa que daba soporte a todas las bancas privadas, digamos, al segmento de Wealth Management y de Private Wealth Management, que eran los segmentos más grandes. Nos fusionan, el equipo se redistribuye en la administradora general de fondo y yo quedo en ese equipo. Pasamos de ser 4 a ser 6. Y ahí se puso más entretenido porque en realidad el perfil de los clientes empezó a dejar de ser empresa y empezaron a ser personas de alto patrimonio. Entonces el rol que cumplíamos en ese equipo de inversiones era potente porque administrábamos plata o recursos de gente que tenía patrimonios importantes, teníamos que juntarnos con ellos a rendir cuentas. Y las mismas carteras que nosotros armábamos eran las carteras que nosotros disponíamos como carteras modelo a las bancas privadas. Entonces nosotros les decíamos, ¿quieres invertir en esta clase de activo o en este perfil balanceado, moderado, defensivo, agresivo, local, internacional? Esta es la cartera que tenemos, así le ha ido, esto es lo que estamos haciendo. Y hacíamos comités semanales donde hablábamos de mercado local, mercado internacional, decíamos cómo le fue a la cartera, si estábamos haciendo algún movimiento lo informábamos. Y éramos parte como del equipo de asset o del comité de asset allocation. Entonces había un equipo que estaba a cargo de la estrategia, ese equipo hacía todos los análisis, las propuestas, y nosotros con el área de balanceado y otras áreas más nos sentábamos en la misma mesa, discutíamos los sesgos a implementar en las carteras y debatíamos si estábamos con una visión distinta o llegábamos a consensos con distintos argumentos y lo implementábamos en las carteras. Pasó el tiempo y recibí una invitación que no pude rechazar, que fue la invitación a independizarme, digamos. No había opción de cuestionarla. Claro. No, claro, recibí esa invitación a independizarme a fines del año 2020, después de los meses de encierro. No sé si recuerdan ese año que estuvimos 6-7 meses encerrados, que no queríamos saludar a nadie de la mano. Claro. Y recibo la invitación a independizarme, bueno... Y ahí pasaron cosas curiosas porque yo ya llevaba mucho tiempo en una jaula de oro. Siempre lo he dicho como una jaula de oro. Estaba demasiado cómodo en un lugar donde estaba muy bien sentado, muy bien atendido y salir de la zona de confort tan agradable siempre es difícil. Entonces yo no iba a dar ese paso. Pero cuando recibí la invitación indeclinable y lo tuve que dar, se me mezclaron las sensaciones de descanso y de angustia, digamos. Afortunadamente en el camino me encontré con una familia al poco andar, digamos, como ya un mes fuera de Banchile. Me acuerdo perfecto. Esto fue en un asado, digamos, donde estaba con amigos y un amigo me empieza a hacer preguntas de inversiones cuando sabía que yo estaba sin trabajo. Yo dije, chuta, yo sé que él tiene una situación más bien tranquila, debe ser que está mal atendido, porque me hizo hartas preguntas, estábamos ahí en el asado, digamos. Debe estar mal atendido, entonces debe querer algún par de tips. Y pasó, terminó el asado. Eso fue un viernes, un sábado, no me acuerdo. Y en la semana siguiente, el miércoles, me llama y me pregunta si podía ir a conversar a su oficina. Y ahí yo le escribí un WhatsApp a mi hermano diciendo me va a salir una asesoría. Y así fue. Entonces, claro, él me dice, mira, nosotros tenemos recursos, siempre hay alguien que nos ofrece algo, sabemos si ganamos, si perdemos, pero está un poco... medio libre y necesitamos que alguien controle si lo que está pasando con esas inversiones es lo que nos prometieron que iba a pasar o cómo le está yendo, qué cosas podemos hacer. Y ahí bajo ese esquema, yo le dije, no hay ningún problema, yo te puedo hacer una asesoría, yo estoy buscando trabajo, mientras encuentro trabajo, te apoyo. Y claro, me senté con ellos, no me acuerdo si el 5 o el 6 de enero del 2021, así un mes y medio después de salir de Banchile, me siento con ellos, con esta familia,
y me empiezan a mostrar en el tiempo cada vez más cosas de las que tenían en las inversiones, y yo al principio lo miré y dije, bueno, esto está desordenado. Claramente estaba desordenado. Porque uno miraba y es como estar invertido en pura seriedad de los fondos mutuos más retail, Claro. que son los costos más caros, las estrategias a veces no las más eficientes. Lo típico, el típico producto que se le ofrecen a todos, que obviamente uno no se cuestiona hasta que alguien extra que sabe Se lo cuestiona. se lo puede claro, ordenar. lo Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué tanto? Y al final era un desastre porque yo le dije, mira, yo me imagino que a fin de mes ustedes saben si ganan o pierden, porque hacen la suma, Claro. pero no saben por qué. Claro. Y si no saben por qué, tampoco lo pueden administrar. Entonces, el primer trabajo que hice con ellos fue como ordenar la casa y el orden era relativamente sencillo. Era como decir, bueno, esto va a estar en esta clase de activos, no necesitamos tener 10 fondos de eso, sino que necesitamos tener 2 o 3. Mejoramos costos, aumentamos los montos, accedemos a mejores series. Y simplificar también la gestión. Simplificamos la gestión, podemos mover cosas. Claro. Y empezamos a realizar ese trabajo, y ahí fue como decirle, oigan, pero ustedes pueden acceder a este otro peldaño, que son fondos de inversión con beneficio tributario. Pero eso no se suscriben ni se rescatan, sino que se compran y se venden por bolsa. Y ahí fue el primer crack que se hizo, digamos, porque comprar y vender algo por bolsa para ellos representaba un riesgo importante de tener riesgo bolsa, además del riesgo de las inversiones, y fue un trabajo de decirles que al final en realidad lo que uno está comprando es lo que está dentro del fondo, y que lo que uno está cambiando es la carcasa a cómo llega ese activo, que es lo que a uno le interesa, que efectivamente puede uno de repente encontrarse con fondos que transan con premio o con descuento, pero que eso no debiese ser relevante para estrategias más simples como las que ya estábamos buscando. Entonces solamente con ese cambio nosotros íbamos no solo a bajar costos, sino que sumar eficiencias tributarias. Y de repente, incluso los fondos de inversión, uno accede a veces a estrategias que son más entretenidas que las del retail en fondo mutuo. Pero fue un crack importante, entonces no lo pude hacer con toda la cartera. Claro. Era un patrimonio relevante, pero me permitieron hacerlo con una parte, y ordenamos la casa. Entonces ya empezamos a tener idas y vueltas de información, de decisiones, de qué es lo que estaba pasando, por qué estaba pasando. Y al final del día pasó un tiempo, y de hecho recién a fines del año pasado yo les mostré, miren, este fondo de inversión de esta clase de activos ha rentado de esta manera, y este fondo mutuo ha rentado de esta misma manera. Es lo mismo. Pero cuando ustedes retiren esta utilidad en la sociedad de inversión donde está, van a pagar el 27% de impuestos. Y cuando esa utilidad ustedes la quieran llevar a su bolsillo como retiro de socio, van a subir ese 27% a su tramo de impuestos, que perfectamente podría ser el 40%, no tengo idea. En cambio, con el fondo de inversión, que han tenido el mismo retorno, eso, cuando ustedes lo retiren en su sociedad, va a pagar el 10%. Y cuando lo suban a su global complementario, no va a tributar nada más, porque ya pagó el 10%, que es un impuesto único. Y eso fue un despertar, aire en el cerebro, y pudimos mover un porcentaje importante de la cartera. Entre diciembre y enero lo separamos para no pegarle de golpe a la utilidad en un solo año. Y volvimos a darle otro reordenamiento. Entonces, ¿qué otras cosas más pasaron en el camino? En el camino pasaron hartas cosas, porque ellos tenían un sesgo como familia muy potente a la inversión inmobiliaria. Entonces siempre habían vivido de la renta. Y eso pasa mucho en Chile en general con los inversionistas más tradicionales, que son la mayoría. Claro, porque eran buen retorno, tenían renta, se protegían de la inflación. Era un mercado que no tenía ningún cuestionamiento. Ni un cuestionamiento, ni un pelo. Claro, solo crecía. Claro. Ya buenas tasas. Era una buena tasa, entonces era una gallina de huevos de oro. Y con beneficios tributarios también por mucho tiempo. Claro, entonces post estallido social, post retiros de la AFP, la fuga de capitales de Chile, el crack que quedó en el mercado inmobiliario por las distintas razones, y ellos se dieron cuenta de que como familia tenían todo su riesgo patrimonial en Chile. Claro. Y dijeron, mira, ¿sabes qué? En realidad no parece ser lo más sensato, no es lo que están haciendo nuestros pares, los que conocemos, así que nos parece prudente tener otra jurisdicción en nuestro patrimonio. Y ahí fue cuando yo agarré el teléfono y empecé a llamar a los que conocía hasta que logré colocarme en contacto con las personas correctas,
y terminamos abriendo después de una revisión de una especie de licitación, porque no es que hicimos un llamado, sino que colocamos distintos competidores sobre la balanza para evaluar servicios, costos y varias cosas más. Terminamos abriendo una cuenta directamente fuera, en Estados Unidos, donde manejamos la parte de mercado público, que es acciones y bonos, digamos, pero a través de fondos, afuera directamente. No lo hacemos vía Pershing acá con una cuenta local o con un custodio local, sino que lo hacemos afuera, y eso se volvió muy entretenido, porque ahí como que de alguna forma salía de este fondo mutuo retail, empezaba a colocar fondos de inversión y teníamos una cuenta afuera que empezaba a ser un poquito más desafiante en la gestión. Y en el andar del camino, lo otro que sucedió fue que no tenía mucho sentido salir de un bien o de una propiedad que era 100% ilíquida con un retorno fabuloso para invertirlo en la bolsa, porque se iban a volver locos con la volatilidad. Claro. No era el mismo retorno en el largo plazo. Así que lo que empezamos a hacer fue hablar de inversiones alternativas. Y ahí me costó harto. Creo que fue un año y medio que dimos vuelta al tema sobre la mesa, explicando, recibiendo propuestas, enseñando, esto es lo que pasaría, con esto nos vamos a encontrar, esto es lo que se propone, esta es la hoja de ruta, esta hoja de ruta es una referencia, va a pasar algo parecido, no igual. Partamos. Y ya vamos 2 años y medio, 3 años de armar ese plan. Y eso lo estamos... ¿En qué clase de activos alternativos mayoritariamente? Mayoritariamente en private equity. Ya. ¿Por qué? Porque todo lo que tienen localmente tiene un fuerte sesgo a renta fija o a renta o a deuda privada. Lo que está fuera en mercado público mayoritariamente también tiene deuda global. Y había que aumentar el componente de renta variable si estábamos reemplazando inmuebles. Entonces, private equity sonaba muy bien. No estamos incorporando ni infraestructura ni real estate porque es el activo del cual ellos están en retirada. Y si bien es cierto, podíamos incorporar deuda privada dentro de esa estrategia, no lo consideramos eficiente en esta pasada porque la liquidez no era un problema. No era un problema. No. Entonces, no había por qué sacrificar retorno. Y apuntamos a private equity y entonces estamos armando cosas en private equity. Ahora, oye, ahí para la audiencia que quizás siempre que nos alegan que las palabras son en inglés, en realidad, ¿qué es private equity o capital privado? Mira, cuando uno participa de la propiedad de una compañía, ¿cierto? Lo que está haciendo es comprar acciones. Si esas acciones uno las puede comprar y vender todos los días en bolsa, eso es mercado público. Es como si tú te compraras la acción de Copec, de CMPC, cualquier cosa. Y tú compras una acción y participas de la propiedad de una compañía y la puedes comprar y vender todos los días en bolsa. Si tú quieres participar de la propiedad de una compañía, pero que esa compañía no transa en bolsa, y tú quieres llegar a ese negocio porque te parece que es un buen negocio y te gustaría aportar en ese negocio, eso se llama mercado privado, donde tú entras a la parte accionaria, a la parte de la propiedad, pero a través de un mercado privado. Que no cotiza en bolsa. Que no cotiza en bolsa, exactamente. Muchas compañías parten así y después terminan, cuando empiezan a crecer, terminan abriéndose a la bolsa y transando en bolsa. Y generalmente ahí se cambian de mano los dueños, porque los que les gusta participar de mercado privado, en esa colocación en bolsa es el minuto en el que salen. Claro. Y el mercado que es menos sofisticado, digamos, es el que entra en esa compañía, que es un negocio nuevo que no existía en ese momento en el mercado. Entonces, eso es lo que empezamos a hacer principalmente afuera en private equity. Un poco por esos motivos, y es algo que, como nosotros no tenemos in-house las capacidades como para hacer todo el due diligence, porque al final el malabarista es uno, nos estamos apoyando mucho de los filtros y la selección que están haciendo los bancos de afuera. Y eso es un poco lo que tenemos diseñado. Entonces, lo que está afuera, hay una parte que está yendo a mercados privados, hay una parte que está yendo a mercado público, una combinación de acción y bono, y la parte local hoy día es una mesa de 3 patas que tiene una parte inmobiliaria con fuerte presencia en rentas, digamos, o deuda. Activo físico, por así decirlo. Claro. Después tenemos una parte en deuda privada y después tenemos una parte que es deuda pública, digamos. Que con esas 3 patas la mesa está conformada en la parte local al final del día con poco riesgo, pero apuntando a generar un retorno que sea superior al que ellos tenían inicialmente antes de que yo llegara. Oye, ha sido
clase magistral de tu vida personal, profesional y cómo te instalas a administrar plata de una familia, que en definitiva es la típico que se habla de los family office. Claro, Que esto- family office o multifamily office toman diferentes formas y en este caso las oficinas de inversión, que son estos family office, finalmente tienen muchas personas, en este caso eres tú, que trabajas con una familia, y ahí lo que te quiero preguntar es en la práctica, en el día a día, yo creo que nos he dado varias luces, pero ¿qué es lo que haces tú? ¿Cómo es tu relación con esta familia en definitiva? ¿Cómo es la reportería? ¿Cuántos se juntan? ¿Qué hacen en el día a día o en el mes a mes o cuando sea? Ya. ¿Cómo es ese funcionamiento? Mira, yo creo que ese funcionamiento ha pasado por algunas iteraciones. La primera fue, yo diría, la más dura, porque, claro, yo conocía a uno de los hermanos de la familia, digamos, y él tenía plena confianza en mí, pero no me conocía trabajando, Claro. sino que habíamos jugado a la pelota y habíamos hecho otras cosas que no puedo contar aquí en cámara. En la universidad, Bastante más entretenida, por supuesto. en la universidad uno hace cosas que después no repite, digamos. Pero había que ganarse la confianza trabajando. Entonces, y esto no tenía que ser un trabajo a lo amigo, sino que tenía que ser un trabajo profesional. Entonces, el primer mes que estuvimos juntos, que era como el mes de hacer el levantamiento de diagnóstico, nos juntábamos todas las semanas. Teníamos reuniones formales todas las semanas donde yo le hacía una presentación con toda la parte de la revisión y las propuestas, digamos. Y después esa reunión se fue distanciando a un mes, digamos, donde empezamos a ver la aplicación de lo que estábamos haciendo. En algún momento pasamos por definir también un benchmark, definimos una política de inversión, yo les propuse márgenes y de alguna forma hemos ido trabajando con eso. Entonces la cartera se fue ordenando y yo también le iba tomando un poco el pulso al riesgo que ellos toleraban, porque una de las cosas que aprendíamos en Chile es que cuando uno le hace la encuesta de perfil de riesgo conversa, es cualquier cosa. Y las personas generalmente se definen como más tolerantes al riesgo de lo que de verdad son. Exacto. Entonces, cuando las cosas están bien, no hay ningún problema. Maravilloso. Pero cuando las cosas están mal, el riesgo es otro. Entonces, ahí, en realidad, cuando uno conoce a alguien y le empieza a ayudar con sus inversiones, es gratis, no sé, bajarle un poco de su riesgo y subírselo un poco, pero no cambiarlo completamente la figura. Entonces, uno tiene que ir en escalones, subiendo el riesgo en la medida que vamos viendo que esto funciona, que es lo que cuadra con ellos, que no te van a estar llamando y que estamos durmiendo todos tranquilos la noche. Es más fácil subir que bajar. Claro. Cuando uno quiere bajar es porque está la escoba y ahí vender duele, digamos. Exactamente. Entonces eso lo empezamos a hacer y era como juntarnos muy seguido todos los meses a conversar los resultados de la cartera, hasta que llegó un minuto en el que cuando iba a partir la reunión, yo me acuerdo que uno de los socios miraba en la pantalla cuántas slides tenía la presentación. Ya. Y ahí fue como, tiene 50, tiene 70, no sé, porque había muchos anexos, digamos. Claro. Entonces yo dije, bueno, la verdad es que esto no necesita tanta presentación y tanta formalidad, y ahí empezamos a bajar la frecuencia de las reuniones y empezamos a hacer cosas, trabajos más ejecutivos. ¿Y hablar de los 70 por qué resultados. tantas slides, perdón? Porque tenía, por ejemplo, los antecedentes de mercado de las distintas clases de activos puestos en los anexos. Entonces, panorama de mercado, cada fondo por sí solo. Entonces ahí empezamos. Es la argumentación de por qué se toman decisiones, en definitiva. Claro, era como estar preparado para la pregunta que viniera. Que muchas veces servían los anexos y otras veces me faltaba alguno, digamos. Pero yo te diría que esas reuniones se fueron distanciando, lo fuimos cambiando por conversaciones, lo fuimos cambiando por un mail de cierre cada mes, y que cuando hay que tomar una decisión importante o hacer un rebalanceo, yo los llamo, o cuando ellos necesitan que hagamos algún cambio, ellos me dicen, oye, necesitamos que revises esto, y lo revisamos. Entonces ha ido evolucionando, y esa evolución yo creo que se ha ido dando porque ya el tiempo ha ido mostrando cuáles son los resultados que se van logrando y la confianza. Entonces yo al final, cuando hago la evaluación, yo siempre mido tres cosas como de la relación, no de los resultados de la gestión de la cartera, de la relación, que son, si yo les digo que hagamos algo, lo hacemos. Si yo les pido que me presten una escritura porque la necesito presentar en alguna parte, me la pasan. O si yo les digo que me firmen un papel, que es lo que me están pidiendo algunas de las contrapartes, me lo firman, sin grandes cuestionamientos. Entonces, cuando yo veo que firma, escritura y movimientos cuadran, es porque yo creo que la relación está sana, y eso es lo que a mí me tiene tranquilo. Mira qué bueno. Oye, y ahora que te escucho, Max, y que obviamente hemos hablado en todo este tiempo en reuniones informales,
es muy parecido a lo que hacemos nosotros, en definitiva, a diferente escala, pero en definitiva no es muy diferente. Por eso a nosotros nos han catalogado en muchas ocasiones que somos una especie de multifamily office. Claro. Que ahí puede que sí, puede que no, depende de las billeteras. Pero es básicamente lo mismo, hacer un diagnóstico, hacer propuestas, ganarse la confianza del cliente, acompañarlo en el proceso. Muy importante conocerlos muy bien, porque lo mismo que dices tú, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Los perfiles de riesgo son cuando convienen nomás. Entonces, sí, yo creo que es algo... Son más variable que la renta variable. Claro. Y por eso es que también ahora, dentro de las cosas que hemos ido haciendo en el proceso, también es sumar gente al equipo y también está esto de ir profesionalizando algunas de las cosas que estamos haciendo y también te vamos a estar sumando prontamente, esperamos. Así que súper claro todo, nos quedan poquitos minutos. Y lo que siempre nosotros preguntamos es a título personal o profesional, da lo mismo ahí con lo que te sientas más cómodo, las buenas y las malas, que siempre es lo sabroso de estas conversaciones. ¿Cuáles han sido errores que hay cometido quizás, que de repente fuiste muy confiado, no sé, cosas que no salieron como esperaba, y también las buenas? A ver si se puede contar lo que se puede contar. Sí. También era una pregunta que sabía que venía y que me torturaba en el camino, pero... ¿Estáis preparados? Dije, se me ha olvidado. Sergio va a preguntar de esto seguro. No, miren, estaba pensando porque yo creo que hay cosas que uno generalmente cuenta los éxitos de estas cosas y los problemas, los tropezones se los guarda. Sí. Y eso pasa en toda la industria, digamos, porque... Es un dolor, pues, y a nadie le gusta acordarse los dolores. Entonces, como que yo traté de pensar en cosas... En poder responderte esta pregunta de cosas que vi trabajando en equipo en Banchile y de cosas que me han pasado ahora trabajando solo, que solo la guata duele más, digamos, porque cuando... No le voy a echar la culpa a nadie. Claro. Exacto, sí. ¿A quién culpo? Claro. Bueno, yo recuerdo que en Banchile, administrábamos los mandatos de los clientes y en algún minuto los tratábamos de hacer crecer y empezamos como a tratar de que los mandatos no fueran tan planos, tuvieran cosas sabrosas, entonces de repente aparecían fondos diferentes, más entretenidos, o que tenían otro condimento un poquito más picante, entonces los íbamos agregando en pequeñas proporciones. Y hubo un minuto en que en Chile, en compañía con una casa de fondo global, que no voy a mencionar para no tener ningún problema, deciden colocar un fondo de Argentina. Okay. Y a nosotros nos pareció que la tasa en ese minuto estaba lo suficientemente atractiva como para colocar ese condimento. Asumir ese riesgo. Fue un desastre, porque colocamos un 3% en el portafolio que pensábamos que era poco, pero cuando se decae esa inversión, las explicaciones igual son difíciles. Entonces ese fue un desacierto, digamos. Y esas cosas siempre pueden pasar en las inversiones porque al final no es una ciencia exacta. Y lo que pasó... que yo creo que fue un éxito del grupo también, pero que tuve la fortuna de recibir el llamado telefónico, digamos, es que cuando uno trabaja en el mundo de las inversiones, es muy fácil recibir los tomates, pero no es tan fácil recibir los aplausos, porque cuando tú lo haces bien, es lo que se espera que hagas. No hay ningún... Es tu pega, es lo que... Para eso estás, digamos. Claro. Cuando uno lo hace mal, es tu culpa. Entonces recuerdo como... Claro, ni siquiera es como el deporte, cuando uno lo hace bien te festeja, cuando uno lo hace mal te tiran tomates, acá es desigual. Es algo parecido, digamos. Es un escenario en el que tú estás con las luces que te están apuntando y los tomates llueven de vez en cuando. Entonces recuerdo de haber contestado una vez el teléfono con un gerente de finanzas preguntando que qué estábamos haciendo, por qué estábamos rentando tanto. Y eso fue muy gratificante, digamos. Eso fue como un éxito. Y ahora trabajando solo, yo le diría que la guata duele un poco más cuando uno se equivoca, sobre todo por el mandato que yo tengo, que es preservar el patrimonio. Entonces, los pasos de ir tomando riesgos son más acotados. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando yo vi algunas señales de que habían cosas que no me cuadraban, sobre todo, por ejemplo, la prima por riesgo de las acciones, que yo encuentro que el diferencial que tiene sobre la renta fija es súper bajo, yo decidí retroceder en la cantidad de riesgo que tenía en mis portafolios o mis sugerencias en un mal momento, porque la bolsa siguió corriendo, para mi desgracia. Claro. Siguió corriendo, para mi desgracia. Claro. Entonces me bajé antes de lo que debería haber sucedido. Claro. Pero esas vueltas dan oportunidades. Entonces, por ejemplo, este año me acuerdo que lo gocé, porque
hubo un minuto en el que estábamos volviendo en marzo de las vacaciones y como que empezó a aparecer la noticia de la recesión y como que no sé por qué empezó a aparecer en los titulares, en los diarios y me llamaron. Y las carteras empezaron a caer en retorno en la segunda quincena de febrero. Y yo ahí levantaba mis manos y decía, pero nosotros estamos defensivos, entonces nosotros estamos ganando y no estamos perdiendo. De hecho, nos está yendo mejor que nuestros benchmarks. Claro. Y todo eso terminó coronado en algún minuto cuando Donald Trump anuncia sus impuestos recíprocos, digamos, en el día de la liberación, y nosotros estábamos con un underweight o con una subponderación en activos de riesgo muy fuerte, y que logramos capitalizarla justo, sin querer, en el día que tocó el mínimo y que salimos a mover los portafolios de manera agresiva y compramos un 10% en acciones. Y cuando lo compramos y se ejecutó, al día siguiente era como ver a dónde se movía la bolsa y era el día que todos decían es la tercera alza más grande en la historia, que las bolsas... Cuando subió un 10%. Casi 10%, exactamente. Ay, pero el día... Sí. Tremendo. Tremendo. Ese día fue para festejarlo, digamos. Sí. Entonces pasa de todo. Sí. Uno siempre tiene que esperar el momento, no ser tan ansioso. No se puede al final, cuando tú tratas de perseguir a la bolsa porque está subiendo, ya perdiste. O si tratas de salir porque cayó, ya perdiste también. Entonces hay que tratar de tener paciencia y encontrar el momento nomás. Espectacular. Broche de oro. Broche de oro, porque de verdad creo que resume muy bien la filosofía tuya, que la conozco muy de cerca y la pudiste plasmar en cierta medida ahora con lo que estás haciendo con la administración de esta familia. Y muy importante también el saber también identificar estos errores, estos aciertos, y que también de cierta manera hay que tener esa paciencia y también un poco de fortuna, porque claramente ese día espectacular también hubo ahí un poquito de fortuna que se dieron las condiciones. Así que eso sería, la verdad que tuvimos que hacer un capítulo un poquito más corto, pero una clase magistral de cómo ha sido este desarrollo de tu carrera. ¿Viste que era fácil? ¿Viste que es simple conversar? Se hizo como 10 minutos. Sí, muchas gracias por la invitación. Primer podcast de la vida. Entonces, todavía quedan algunas primeras veces, digamos. Sí, pero... totalmente. Pero bueno, te agradecemos un montón, Max. Nos seguiremos viendo. Y gracias a todos los que nos siguen semana a semana en nuestro podcast Mente Inversionista. Síganos en YouTube, síganos en Spotify, síganos en Apple Podcasts y como siempre lo estaremos tratando de sorprender con un gran invitado, como en este caso fue Max. Así que muchas gracias por seguirnos, compartan la información y nos vemos en otro capítulo. Que estén bien. Chao, chao. Chao.